No sorprende a nadie que un nuevo país continúe comprando gas ruso, sobre todo porque todo el asunto de las sanciones contra Rusia son políticas para hacer creer al resto de la población que realmente están haciendo algo en contra de Vladimir Putin, o por lo menos para justificar la cantidad de recursos económicos que le entregan a Volodymyr Zelensky, el mandatario ucraniano. Y en esta ocasión se ha revelado que la compañía británica de petróleo y gas Shell continúa comercializando gas ruso, a pesar de haber anunciado desde el año pasado su retiro del mercado energético en Rusia. Se supone que la mayoría de las empresas petroleras se iban a alejar completamente de Rusia, con la intención, supuestamente, de destruir la economía de esta nación. ¿Y qué ocurre al día de hoy? No solo continúan de forma directa, sino también para justificar que ya no están comprando a Rusia, utilizan otro tipo de empresas, como por ejemplo en la India. Prefieren comprar a un alto precio, de hecho, lo que sería el gas ruso, una vez que la India ya lo trabajó y se cambia casualmente el nombre. Ya no es hecho en Rusia, sino hecho en la India. En un comunicado en su sitio web oficial, Shell publicó que dejaría de comprar petróleo ruso en marzo del 2022 y que de hecho vendería sus estaciones de servicio y otros negocios en este mismo país. No obstante, la organización no gubernamental Witness afirmó que esta compañía de hecho sigue recibiendo cargamentos de gas natural licuado de dos puertos rusos, Yamal y Sajalín, en el lejano oriente. Todos sabemos que no existen coincidencias y sobre todo que están utilizando ahora también a países de Oriente Medio para que precisamente puedan como tal justificar la compra de gas ruso, para que no se note como tal que continúan comprándole a Rusia. De acuerdo con datos de esta organización, de marzo a diciembre del 2022, Shell desempeñó un papel crucial en el comercio del gas ruso natural licuado, comprando y vendiendo el 12% de todas las exportaciones, sobre todo porque lo necesitaban en ese entonces. Recordemos que aproximadamente en esa temporada, sobre todo en diciembre, utilizaron mucho gas ruso en varias partes de lo que es la Unión Europea, con todo el miedo que existía precisamente de que no tuvieran suficiente en las reservas de gas natural licuado para hacerle frente a lo que sería el invierno. Y ahora nos damos cuenta, un par de meses después, que precisamente todo lo que dijeron en contra de Rusia era falso, porque continúan comprando su gas, a pesar de que dicen que cada vez más están lejos de Rusia, que cada vez dependen menos de los productos rusos. Todo es una mentira. Y sobre todo el Reino Unido, que tiene problemas económicos muy fuertes en todas partes del país. Empezamos con los ciudadanos que ya ni siquiera pueden comprar una canasta básica para alimentarse, aquellos que tienen que saltarse las comidas, incluso aquellos miembros de la Real Fuerza Aérea que tienen que escoger si visitar a sus familias o quedarse en los cuarteles porque no les alcanza económicamente para el viaje, para ir y regresar al cuartel. Y aunado a ello, utilizan los centros de acopio de la propia milicia, que se supone es para ayudar a los ciudadanos de escasos recursos. Bueno, ahora los mismos miembros de este grupo necesitan estos recursos para lograr sobrevivir. Y según los cálculos de esta empresa de análisis Bernstein, la firma británica generó alrededor de 5.400 millones de dólares en ingresos el año pasado. Global Witness, por su parte, detalló que el 8% de este gas natural licuado comercializado por Shell procedía de hecho de Rusia, por lo que obviamente los beneficios del año pasado habrían alcanzado alrededor de 430 millones de dólares, que son exclusivamente para los rusos. Se supone que ya no quieren darle
recursos económicos a Rusia. Ya no quieren, como tal, que la economía de Rusia siga fortaleciéndose, pero están haciendo todo lo contrario, porque a pesar de mantener este supuesto veto de importación de productos petroleros de Rusia, todos los países de la Unión Europea continúan suministrando estos mismos productos. Incluso vemos a Alemania, que está tan necesitada de lo que sería el gas ruso, porque era uno de los países que se beneficiaba económicamente de comprar este producto de forma barata. Porque Rusia, eso fue lo que hizo durante muchos años. Y por eso su comercio principal era la Unión Europea. A pesar del precio del mercado, Rusia incluso lo vendía un poco más barato a ciertos países, sobre todo para tener a la mayor cantidad de miembros de la Unión Europea interesados en su producto. Y le funcionó muy bien durante años. Alemania dependía en exceso del gas ruso. ¿Y qué ocurrió después del inicio del conflicto militar? Se negó a seguir comprando a Rusia, haciendo caso a lo que decía Estados Unidos, y más adelante tuvo que comprarle a este mismo país su gas, su petróleo, pero a un precio mucho más alto incluso que los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque tenían que pagar el transporte. Y no es lo mismo transportar de Rusia a Alemania que de Estados Unidos hasta Alemania, incluso con intermediarios, países intermediarios, pero finalmente necesitaban también el producto y lo tuvieron que repagar, todo por estar peleados con Vladimir Putin. Al final de cuentas, veremos cómo poco a poco estos países de la Unión Europea se van quitando las máscaras, porque todavía necesitan los productos rusos. Lo que falta ver ahora es si se van a unir a el proyecto que tiene Rusia, de comprar sus productos, pero con las monedas locales. Porque lo que está tratando de hacer Rusia principalmente es desdolarizar el gas y el petróleo, para que la economía de Estados Unidos se caiga a pedazos realmente, porque no tiene sustento, a diferencia de Rusia, que tiene todos los materiales para ofrecer, desde oro, gas, petróleo, tierras raras, diamantes. Simple y sencillamente, en este momento incluso los diamantes los están rechazando por parte de la Unión Europea, pero los van a necesitar, sobre todo porque lo que es la región de África están tratando de no hacer tampoco tantos negocios con la Unión Europea, porque han sido saqueados durante mucho tiempo. Y al día de hoy, finalmente, los mandatarios de la mayoría de los países africanos se están alejando de la Unión Europea. Sus contactos ahora, sus negocios ahora son con Rusia, con China, la India, Emiratos Árabes Unidos, todos los países que prácticamente serían enemigos de Estados Unidos, porque son aliados de Rusia. Y así sucesivamente, veremos cómo estas naciones empiezan a descubrir que necesitan todavía el gas ruso, sobre todo porque dentro de poco llegará nuevamente el invierno. Parece que el año está pasando muy rápido, ya estamos en julio, y definitivamente está demostrando solo una cosa, que la economía de Rusia sigue en pie, más fuerte que nunca, y la economía y la estabilidad social incluso de la Unión Europea no están resistiendo ni las sanciones ni las decisiones de sus líderes. Un claro ejemplo es Francia. A pesar del motivo como tal de las manifestaciones actuales, sigue firme el hecho de que la mayoría de los ciudadanos están en contra del gobierno de Macron, y lo mismo va a pasar en el Reino Unido. Los ciudadanos ya no quieren como tal el gobierno de Rishi Sunak y mucho menos el del rey Carlos III. No están conformes con las acciones que están tomando los mandatarios, y ahora que se está descubriendo que continúan por debajo del agua haciendo negocios con Rusia, van a exigir que se eliminen las sanciones, porque al día de hoy lo único que han ocasionado son las carencias, que el ministro del Tesoro salga y diga prácticamente acepten que son más pobres y ya, y con eso se va a solucionar la economía. Por supuesto que no, pero
a menos que se haga realmente algo, la situación va a empeorar todavía más, sobre todo porque no importa que sigan haciendo negocios con Rusia mientras los precios sigan tan caros y sobre todo que no están comprando todos los artículos como siempre. Como cortaron prácticamente la línea, los precios siguen aumentando y la escasez de ciertos productos se siguen reflejando en los hogares. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.